Hola, mi nombre es Karina Duarte y les voy a hablar sobre la definición de la historia. La historia se define como la narración y exposición de acontecimientos pasados dignos de memoria, ya sean públicos o privados. La palabra historia surge en Grecia por primera vez. Se utilizaba el verbo historeo, que significa investigar o averiguar. De ahí surge la palabra historia, que significa el conocimiento que surge de la investigación. Siglos después, los romanos empezaron a utilizar esta palabra con el significado que hoy conocemos de historia. En pocas palabras, la historia es la ciencia que estudia el tiempo. La historia se basa en indagar, reflexionar, preguntar e investigar sobre sucesos en el pasado, para poder dar una explicación objetiva sobre sucesos del pasado o del presente. La pregunta aquí es, ¿para qué sirve la historia? Hay una famosa frase que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto se aplica para todo, desde la vida personal hasta la historia de una nación. Para un país y sus habitantes va a ser muy difícil evolucionar y construir un futuro mejor si no conocen a profundidad su historia. Es decir, si yo conozco la historia de mi país, México, me va a ayudar a comprender la sociedad actual en la que vivimos. Marc Bloch, un historiador francés de origen judío nacido en 1886, dijo que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. La historia en la actualidad se estudia mediante pruebas y testimonios, es decir, nace de alguna fuente. Existen varios tipos de fuentes, como la primaria, que es la información que se recibe directamente de la fuente, o la secundaria, que es la información que se recibe mediante intermediarios. La historia está en todas partes. Nosotros mismos somos una fuente histórica. Desde nuestro vocabulario, desde nuestro lenguaje, nuestra vestimenta, todo esto habla de la historia. ¿Y quién cuenta la historia? La respuesta es todos. Cuando hablamos sobre alguna experiencia, sobre nuestro pasado, incluso al reflexionar sobre errores que hemos cometido, estamos analizando sucesos que tomaron parte en el tiempo. Con esto llegamos a que todos formamos parte de la historia e incluso somos historiadores, y les voy a dar un ejemplo de ello. La persona que estudia la historia es un historiador. Mediante la investigación y el análisis interpretan acontecimientos del pasado. Un historiador es como un médico, tienen bastante en común. Cuando un médico recibe un paciente nuevo, hace un análisis sobre el entorno, sobre sus síntomas, sobre su historial médico, para posteriormente hacerle un diagnóstico. En este análisis llega a sus conclusiones y le da una explicación de lo que está sucediendo en su organismo. El historiador hace básicamente lo mismo. El paciente sería el suceso histórico. El historiador estudia los aspectos que rodean este suceso para posteriormente llegar a una conclusión a través de un análisis. El mismo que explicaría las consecuencias, causas de este suceso para poder dar una explicación del presente. En conclusión, todos somos historia.